Para entender entonces la relación entre fe y razón, hay que ir más hondamente y entender cuál es la relación general que hay entre lo natural y lo sobrenatural. Podemos empezar diciendo que lo natural es lo que las cosas son por creación, es la estructura propia de cada una de las cosas creadas, mientras que lo sobrenatural es lo sobreañadido por Dios a lo creado, ¿sí? Que podríamos sintetizar en la revelación y la gracia, ¿sí? Bueno, pues bien, Santo Tomás define la relación entre estos dos órdenes de una manera muy precisa, mediante tres principios concretos. Los principios son que lo sobrenatural no destruye lo sobrenatural supone lo natural y lo sobrenatural perfecciona lo natural. Expliquemos brevemente cada uno de estos tres principios. En primer lugar, lo sobrenatural no destruye lo natural, ¿sí? Los dos tienen la misma fuente, Dios creador o Dios que se revela y que nos redime con la gracia. Entonces, no puede uno destruir el otro. Lo sobrenatural, en todo caso, vendrá a restaurar, a perfeccionar, a elevar, ¿no? Lo natural, pero no puede ir contra él. Sería una contradicción que un orden destruyera el otro. Pero no solamente no destruye. El segundo principio es que lo sobrenatural supone lo natural. Efectivamente, ¿no? Solo puede restaurarse y elevarse lo natural si lo sobrenatural lo supone, ¿sí? Y el mismo término sobrenatural está indicando eso, que es algo de nivel superior, pero que entonces abajo suyo está siendo sostenido en algún sentido por lo natural, ¿sí? Y en tercer lugar, lo sobrenatural perfecciona lo natural. Y Santo Tomás distingue aquí a su vez, ¿no? ¿Cómo lo perfecciona? Restaurándolo y elevándolo. Restaurándolo primero, porque lo natural está herido por el pecado. Entonces, esa naturaleza herida por el pecado es sanada mediante lo sobrenatural. Pero lo sobrenatural no solo restaura lo natural, sino que además lo eleva a un orden superior, al orden de la participación en la vida divina a través de la gracia. Entonces, esos son los tres principios mediante los cuales Santo Tomás define esta relación. Principios que lo ubican en una posición bien diferente de los dos extremos que históricamente se han dado de alguna manera. Por un lado el pelagianismo, que sería algo así como una autosuficiencia de lo natural, y por otro lado el jansenismo, que tiende más bien a una exclusión de lo natural siendo reemplazado por lo sobrenatural. Ninguno de los dos extremos es aceptado por Santo Tomás, sería aceptado por él.